Tu mamá, ama de casa. Así es. ¿Cómo se llama tu mami? Susana. Doña Susana. Y ella procreó 3 hijos. ¿Es el primer matrimonio y único? Así es, sí. Yo soy la mayor, luego sigue mi hermana, Itzel Peniche, 5 años menor que yo, y luego mi hermanito, Omar. Ok. ¿Y cómo era la relación con tu mamá? Que creo que las relaciones entre mujeres es una relación muy especial porque en ocasiones es tirante y en ocasiones es muy cercana, ¿no? Muy juntas. Siempre fuimos muy juntas, muy cercanas. Ella, a ver, ama de casa, pero chofer de sus hijos, pero siempre fue mi acompañante. Siempre que trabajé, siempre estuvo conmigo, siempre me llevó, Qué me bueno. cuidó, se esperó. Cuando tomaba clase de actuación se esperaba afuera, ¿sabes? Siempre estuvo ahí, una mamá muy presente conmigo. Tal vez en ese momento cuando yo trabajaba, pues mis hermanos estaban sin mi mamá, pero había quien los cuidara. Siempre muy luchona, siempre quiso apoyar a mi papá con trabajar, pero mi papá no la dejaba trabajar. Ella trabajó poquito antes de casarse con mi abuelito, que era contador público. Uh-huh. Pero vaya, mi papá no quería que trabajara, quería que estuviera en su casa, quería que nos cuidara, que estuviera tranquila. Y así fue, pero pues como tú dices, es yo creo que el trabajo más pesado que hace la mujer, el criar. El menos hijos reconocido. Y el menos reconocido. Y el más cañón, porque tener a alguien con amor, con confianza, con dedicación, con esmero, con entusiasmo, que se convierte en doctor, en enfermera, en psicólogo, en chofer, en cuidadora, solo la mamá. Y la mamá mexicana es una raza distinta. Sí, así es. No sé si la noruega, la irlandesa, no lo sé. Las mexicanas son una maravilla. Así es. Pues una maravilla. Tanto que ella me apoyó para cumplir mis sueños. Y fíjate, mucha gente le pregunta a mi mamá, oye, ¿tú querías ser actriz o por qué llevabas a Juliana o por qué le hacías caso a la niña que quería salir en la tele, ¿no? Y para nada, mi mamá es muy penosa. A ella no le gustan las cámaras ni enfrente ni detrás. O sea, ella respeta mucho y respeta mucho esta profesión. Y me llevaba porque quería darme gusto. También fui su primera hija y cuando empecé a trabajar, pues ni ella ni estaba embarazada de mi hermana aún. Entonces a mí me encantó y demás, y siempre apoyándome, siempre cumpliendo mis caprichos, mis sueños. A ver, yo tomaba clases de natación, tomaba clases de gimnasia olímpica desde muy chiquita, también desde los 4 años. Tomé clases de piano y a todo lo que yo quería hacer me llevaba mi mamá, ¿sabes? Y pues me apoyó siempre estuvo conmigo. Hasta el día de hoy. Qué bueno que tu mamá estuvo cerca de ti en todos tus proyectos. Lo estás diciendo, te voy a hacer una pregunta que espero la respuesta en 2 bloques más. ¿Te acosaron sexualmente? ¿Te pidieron algo a cambio de algún proyecto laboral? Al ratito me lo respondes. 1991 entras a trabajar tu primera telenovela, pero antes estuviste en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa, ¿correcto? No, porque todavía no existía el CEA. Entonces, ¿dónde estuviste? Yo estudié actuación con Karina Duprés, que en paz descanse. Mi gran Karina Duprés, un beso hasta el cielo. Hasta el cielo de Cari. Mira, por ella es que ella me forjó, ella me enseñó las tablas de actuación que aprendí a los 8 años, y todo fue porque vimos en una convocatoria pública que hubo una convocatoria pública en la televisión y estaba en ese momento la telenovela de Carrusel. Entonces yo decía que me parecía a la pobre, ¿no? Al personaje de Carmen. Y ¿Quién entonces, era Carmen? ¿Qué actriz? Era Gurrola. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, yo decía que era ella. Y entonces mi mamá me lleva al casting masivo y ahí conozco a Karina Duprés. Ok. No me quedo porque estaban buscando los dobles, no sé para qué, pero para los dobles de Carrusel. Y entonces me ve y me invita a tomar clases de actuación con ella.
y ella impartía las clases de actuación en su casa, en San Jerónimo. Okay. No, o sea, su escuela la tenía en su casa. ¿Y tú dónde vivías? Hasta el día de hoy. Yo vivo en Estado de México, hasta por allá, pasando un satélite. No, pues quedaba de lado a lado de la ciudad. Así es. Y entonces mi mamá me llevaba desde Tlalnepantla hasta San Jerónimo, imagínate. Y tomaba clases de actuación con ella 3 veces a la semana, 4 horas. Mi mamá se esperaba allá afuera y a veces le invitaban a pasar, pero mi mamá era como, no, que estudien ahí los niños. Y con ella empiezo, gracias a Karina y a Magda Karina, que fue mi Miss, y dice que le decía Misita. Okay. Yo siempre le decía Misita a Magda Karina, excelente actriz también. Sí, cómo no, claro. Y con ellas estreno mi primera obra de teatro, Rapunzel y la Bruja. O sea, es mi primer trabajo ya formal como actriz. ¿Y quién eras? ¿La Bruja o Rapunzel? No, hombre, era el Duende y la Luna. En esa puesta en escena. Entonces, Rapunzel era Magda Karina. Sí, digo, eras un papel chiquito, me supongo, ¿no? Sí, pero sí tenía bastante texto y a mi mamá le daban 1000 nervios porque decía, esta niña donde se equivoque y la fregada, ya sabes, pero no, la verdad es que para mí era un juego, pero me encantaba, ¿no? Desde siempre y siempre lo hice con el profesionalismo que se requería. Más tarde, a los 9 años que yo sigo estudiando actuación con ellas, le llegó un casting para una telenovela que se llamó Madres Egoístas, que produjo Juan Osorio. Okay. Entonces me invitan al casting y por ella entro a Televisa. Nos parecemos de chiquitas chatitas, bueno, digo, ella un poquito más chica que yo. Ella tenía 7 años y yo 9. Sí, ella tiene 42. ¿Y tú? 44. Pues sí. Yo soy del 81. Sí. 29 de agosto del 81. Okay. Ya tengo 44 años. Y entonces me quedo con ese personaje y es mi primera telenovela en Televisa. ¿Y cómo fue tu experiencia de la primera vez? Porque una cosa es la práctica y mira, aquí está la camarita y se va a prender un foquito, de aquí vas a tener un chicharito, pero de eso a hacerlo ya y con profesionales debe ser diferente totalmente, ¿no? ¿O no? Pues, a ver, para mí, dice mi mamá, que te digo, que ella sufría, ella decía Dios donde no quiera, o donde diga que no, o donde se equivoque, o qué sé. Lo hice bien, por lo menos siempre, nunca dije que no quería hacer las cosas de niña, ¿no? Y entonces sí me pasó una anécdota bien graciosa en mi primera telenovela. ¿Qué te pasó? Me ponen el chícharo, nunca había usado chícharo. El chícharo es un pequeño audífono, así que te lo ponen aquí, una cosititita así de este tamaño, ¿no? Ajá, es un aparatito donde te habla el apuntador, que es una persona que apunta a todos los actores y habla y dice todo lo que pasa en una escena, absolutamente todo. O sea, dice las acotaciones, dice los movimientos, dice los diálogos. Entonces, pues dice Gustavo Adolfo, hola, ¿cómo estás, Juliana? Y Juliana Peniche, muy bien, ¿y tú? Y entonces así, ¿no? Y entonces me ponen el chícharo y empieza a hablar un señor, que era el apuntador, y le digo a mi mamá, pues obviamente con la inocencia de niña, digo, oye mamá, aquí me está hablando alguien, pero me está hablando un borracho. Y mi mamá, cállate la boca, ya sabes, así de no hables, no digas. Y yo, mamá, pero es que es un borracho. ¿Tenías 9 años? O sea, tenía 9 años. Y yo, es que el borracho me está hablando. O sea, ¿cómo le voy a hacer? No, pues es que tiene... Y claro que nos dieron un, nos prepararon antes de la novela, te dan como un curso, por decirlo así, para enseñarme a usar el apuntador, porque yo no sabía. Claro. Entonces, con el walkie-talkie, los Walkman, ¿te acuerdas? De ese momento, me los ponía y me decían que tenía que seguir los noticieros, que es como la forma más neutral, ¿no? De hablar para yo poder como irme desenvolviendo en ese aspecto. Pero bueno, sí me costó un poco de trabajo porque yo pensaba que un borracho me hablaba por el oído, pero era el apuntador Rosadito, que en paz descanse, que era muy famoso en Televisa. Rosadito. Oye, ¿y hasta qué año estudiaste? Porque es que mi papá nunca me dejó que me saliera de la escuela. Estudié hasta la preparatoria. Salí de la preparatoria y entonces ya es cuando entro al Centro de Educación Artística, al CEA,
y hago mi carrera de actuación en el SEA. Pero ya venía de haber ya trabajado. llevabas muchas telenovelas tú y todo, Sí, ¿no? Sí, ya llevaba 5 novelas, muchos programas, películas inclusive, con videocine y demás. Pero cuando entró al SEA, entró a un curso especial. A ver, entró primero a un curso al especial, que era nada más un año, o sea, cursar un año todo el día. No es cierto, todo el día no. Entré un año al SEA especial, que era nada más medio tiempo. Precisamente era para personas que trabajaban y no podían estar todo el día como el SEA normal, que eran 3 años la carrera y que ibas de 8 de la mañana a 8 de la noche y demás. Entonces yo entré primero 6 meses al grupo especial, pero de 18 años, o sea, ya después de que salí de la preparatoria. Y después nos reacomodaron a todos mis compañeros y a mí, y a unos los pasaron a primer año, otros a segundo año y otros a tercer año. A mí me pasaron a tercer año y crucé todo el tercer año, todo el día, y me gradué al año y medio. Oye, ¿y quién eran tus compañeros de esa generación? ¿A quién recuerdas haber visto así compañeros de salón ahí en el SEA? ¿Y quién de ellos, de esos compañeros, destacó Juliana Peniche, el minuto que cambió mi destino? Sin censurar, una pequeña pausa comercial, regresamos.